Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Jueces 7:2. El pueblo que está contigo es demasiado para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva jactancioso contra mí. Después del capítulo anterior, uno pensaría que ya estamos listos para la batalla. Gedeón fue llamado, enseñado y confirmado. El pueblo lo está siguiendo. Y ahí está su ejército formado. Pero Dios mira ese ejército y él dice, mira, esa gente sobra. No que falta, sobra. Y en esa frase está la lección entera del día de hoy. Vamos a entender el pasaje. Dios le dice a Gedeón que reduzca las tropas y la razón la deja por escrito. No quiere que Israel gane y después ande diciendo mi propia mano me salvó. Es el mismo peligro que Moisés ya les había advertido, el de creer que la tierra y la victoria eran premio a su bondad, cuando en realidad todo venía de la mano de Dios. Así empieza este recorte. Primero se van a casa los que tienen miedo, porque el miedo se contagia y hunde el ánimo de los valientes. Luego hay un filtro más extraño, la prueba junto al agua, donde Dios se queda con los que lamieron el agua de cierta manera. El texto no explica el porqué y todo apunta a que fue una forma soberana de quedarse con un puñado. No vamos a entrar en misterios allí. De 32,000 hombres, Gedeón termina con 300. Dios le quitó el 99% de su fuerza justo antes de la pelea. El enemigo, en cambio, seguía siendo enorme. Madián y sus aliados cubrían el valle con sus camellos como una plaga de langosta. Dios sabe que a Gedeón le tiemblan las piernas, así que esa noche lo manda a escuchar a escondidas y Gedeón oye a un madianita contando un sueño y a otro interpretándolo como la derrota segura de Madián a manos suyas. Ahí Gedeón se derrumba, pero de rodillas y adorando. Vuelve al campamento con aliento nuevo, reparte a los 300 hombres en 3 grupos, cada hombre con una trompeta y un cántaro con una antorcha adentro, rodean el campamento de noche, rompen los cántaros de golpe y tocan las trompetas y gritan, por el Señor y por Gedeón. El estruendo y las luces desatan el pánico y los madianitas terminan matándose entre ellos y huyendo. ¡Qué escena tan espectacular! 300 hombres, sin blandir casi una espada, vieron a Dios ganar la guerra. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este épico pasaje de las Escrituras. Verdad número 1. Dios te lleva a la debilidad a propósito. Nota que la debilidad de Gedeón no fue un accidente que Dios tuvo que remediar, sino que fue algo que el mismo Dios provocó. Le sacó soldados hasta dejarlos sin margen humano para que al final nadie pudiera repartirse el crédito. Y contigo y conmigo Dios hace lo mismo más veces de las que crees. Te deja llegar al límite de tus fuerzas para que aprendas a descansar donde siempre debiste, no porque te haya abandonado. A Pablo le dejó un aguijón que le pidió 3 veces quitar y la respuesta fue que la gracia le bastaba. Mi gracia es suficiente, porque el poder de Dios se luce, se perfecciona en la debilidad y eso cambia hasta la forma de encajar el fracaso. Cuando algo te sale mal y sientes que se te cae el mundo, quizá es que esa cosa se había vuelto tu mundo. El que descansa en la gracia puede fallar en lo de todos los días sin desmoronarse. Verdad número 2. La confianza se apoya en lo que Dios dijo, no en lo que se ve. Si Gedeón hubiera mirado el valle, se habría rendido antes de empezar. 300 contra un ejército incontable no es una cuenta que anime mucho que digamos. Si se sostuvo fue porque se agarró de lo que Dios le había dicho, confirmado esa noche con el sueño de su enemigo. Nosotros vivimos rodeados de un mundo que rema en contra y la pregunta de cómo seguir en pie tiene la misma respuesta. Nos apoyamos en su palabra, esa antorcha que alumbra mientras dura la noche. Y fíjate un detalle, que Dios animó a Gedeón por medio de la voz de otros. Así también nos sostiene a nosotros, con la compañía y el aliento del pueblo de Dios cuando las piernas nos tiemblan o se nos paralizan. Y verdad número 3, el Dios que venció con 300 venció al mundo con una cruz. Piensa en cómo se dio esa victoria. Trompetas, gritos y jarras de barro hechas a pedazos para que saliera la luz.
Nada de estrategia militar, nada de fuerza de sobra, todo dispuesto para que la gloria fuera de Dios y de nadie más. Tenemos el tesoro en vasos de barro, diría el apóstol Pablo después, para que quede claro que el poder viene de Dios y no de nosotros. Y ese patrón de Dios, salvar por medio de lo débil, para que nadie se jacte, llega a su punto más alto en un lugar donde parecía que Dios había perdido del todo, en la cruz. Allí el libertador se ve derrotado, clavado, sin ejército y sin defensa. Y justo ahí, en la mayor de las debilidades, Dios ganó. Él ganó la guerra más grande, el mismo Dios de los 300. Así que reflexionemos en esto. La salvación no vino por el tamaño del ejército, sino por el Dios que lo redujo hasta que solo quedara Él para llevarse la gloria. Señor, te quiero dar gracias porque tu poder nunca falla. Aunque nuestras fuerzas siempre se queden cortas, reconocemos que somos rápidos para atribuirnos lo que solo tú haces y que preferimos sentirnos fuertes antes de descansar en tu gracia. Llévanos a la debilidad las veces que haga falta, hasta que aprendamos a confiar en tu palabra más que en lo que ven nuestros ojos. Y gracias sobre todo porque en la aparente derrota de la cruz nos ganaste la victoria que jamás habríamos ganado solos. Que toda la gloria sea tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Lecturas del plan para hoy: Jueces 7, Hechos 11, Jeremías 20 y Marcos 6. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.